Dictadura de Maduro implica a 3 diputados opositores en ataque a unidad militar. Durante una locución que difundió la televisora estatal, el ministro Jorge Rodríguez indicó que las personas implicadas en el asalto a la unidad militar del Estado Bolívar fueron entrenadas en campamentos en Colombia y recibieron la colaboración del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro. El régimen de Nicolás Maduro acusó a 3 diputados opositores de estar implicados en el ataque que sufrió una unidad militar en el sur del país y en el que, según la dictadura, participaron desertores militares que recibieron apoyo de Colombia, Brasil y Perú. Los diputados del partido opositor Voluntad Popular Gilbert Caro, que fue detenido el pasado viernes, e Ismael León y Fernando Orozco, este último un disidente del oficialismo, fueron señalados por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez de integrar una supuesta banda que tendría como objetivo el asalto de unidades militares en el país suramericano con el apoyo de paramilitares y policías. Rodríguez reiteró las acusaciones contra el jefe de Voluntad Popular Leopoldo López, quien está refugiado desde abril en la residencia del embajador de España tras sufrir un alzamiento militar, y el líder opositor y también miembro de la organización Juan Guaidó de estar implicados en planes contra el gobierno, pero el ministro del régimen no aportó pruebas. Al rechazar las acusaciones, Voluntad Popular dijo que con las acciones contra la oposición de Nicolás Maduro busca el sabotaje de la reelección del 5 de enero de Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional. Esta película que se arma el régimen no es sino la continuación de la Operación Alacrán, porque como no les funcionó la compra de los diputados, aplican la persecución y el amedrentamiento, expresó la organización en su cuenta de Twitter. Durante una locución que difundió la televisión estatal, el ministro indicó que las personas implicadas en el asalto a la unidad militar del estado sureño de Bolívar, próximo a la frontera con Brasil, fueron entrenadas en campamentos en Colombia y recibieron la colaboración del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro. Rodríguez agregó que los asaltantes habrían recibido financiamiento de personas que estarían en Brasil. El canciller del régimen, Jorge Arreaza, señaló a Colombia, Brasil y Perú de apoyar a las personas que atacaron a la unidad militar. El gobierno peruano y el de Brasil han rechazado los señalamientos. En el asalto a la instalación fronteriza fueron hurtados 120 fusiles y 9 lanzagranadas rusos RPG. Según Rodríguez, recuperaron los 9 RPG y la mayoría de los fusiles, pero reconoció que algunas de las armas aún están en manos de los asaltantes que huyeron luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el que pereció el soldado del ejército Luis Carlos Caraballo Marcano. De acuerdo con Rodríguez, los asaltantes habrían recibido instrucciones para usar el armamento venezolano para derribar un avión o un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Colombia o una aeronave civil y crear un falso positivo que pudiera llevar a Estados Unidos a intervenir militarmente en Venezuela. El régimen no ha informado hasta el momento cuántas personas participaron en el asalto a la unidad militar fronteriza y solo dijeron que fueron capturados 6 de los desertores cuyas identidades se desconocen. Algunos medios locales han reportado que en el asalto a la unidad militar de la localidad fronteriza de Luepa, Estado Bolívar, participaron unos 12 hombres, entre ellos un oficial desertor y varios reservistas de la etnia Pemón que habitan en esa zona. El nuevo golpe que prepara Maduro contra la oposición, según Infobae. Nicolás Maduro está planeando un golpe final para acabar con la oposición y es precisamente terminando con la Asamblea Nacional, el único órgano democrático que queda en el país y que es víctima de persecución. De acuerdo con lo reseñado por Infobae, la intención de Maduro es impedir que el presidente encargado, Juan Guaidó, pueda ser reelecto el próximo 5 de enero por el cuerpo que le corresponde al líder opositor. Asimismo, el texto señala que para llevar a cabo tal tarea, Maduro comenzó su proyecto ilegal para flaquear la estructura asambleística con los resortes de espionaje y seguridad que está a su merced, como la FAES, el SEBIN y la DGSIM. Otro de los accionarios de Maduro son el secuestro y el cohecho contra diputados de la AN. Además, ahora el Tribunal Supremo de Justicia derrumbó una maniobra para que legisladores en el exilio o bajo resguardo puedan votar el próximo 5 de enero. La osadía legislativa duró menos de 48 horas. El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, derrumbó el proyecto de participación virtual.
Perú rechazó acusaciones del régimen de Maduro por asalto al batallón de infantería 513. Gustavo Meza Cuadra, canciller de Perú, rechazó las acusaciones de Jorge Arreaza sobre un supuesto apoyo al grupo de militares y milicianos Pemones, que asaltaron el batallón Mariano Montilla este 22 de diciembre. Rechazamos las falsas expresiones de Jorge Arreaza, en las que pretende vincular al Perú y al Grupo de Lima con acciones de violencia ocurridas en Venezuela, tuiteó. Asimismo, sostuvo que el gobierno de Perú insiste en una salida pacífica del régimen de Nicolás Maduro para solventar la crisis venezolana. Nuestro país reitera su compromiso con una solución pacífica a la crisis en este hermano país, concluyó. Vale destacar que el canciller de Venezuela, designado por el régimen, además acusó al gobierno de Perú de formar parte de una banda terrorista, conformada por gobiernos latinoamericanos para desestabilizar al país. Buques petroleros invisibles permiten a PDVSA evadir sanciones. PDVSA está utilizando buques petroleros invisibles para exportar furtivamente sus reservas de petróleo, lo que permite un repunte de las exportaciones que le podrían ayudar al presidente Nicolás Maduro a sobrellevar la presión de las sanciones internacionales, publica el portal InSecRim, citando a la agencia Bloomberg que los petroleros apagan sus transportadores antes de entrar en aguas venezolanas, lo que les permite cargar crudo de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela sin ser detectados por GPS. La investigación rastreó el mega petrolero de Dragón, controlado por la petrolera estatal rusa Rosneft, mientras que la última señal GPS del barco indicaba que se encontraba cerca de Francia. En realidad estaba cargando 2 millones de barriles de petróleo en Puerto de José, Venezuela. De los 10,86 millones de barriles de petróleo exportados por Venezuela en los primeros 11 días de noviembre, cerca de la mitad fueron transportados por este método. La mayoría fueron enviados a China o India. Venezuela ha recurrido cada vez más a esos métodos clandestinos desde que Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA en el mes de enero. En julio se descubrieron que los buques apagaban sus transportadores y cambiaban sus nombres para evadir los controles estadounidenses sobre los envíos de petróleo venezolano a Cuba. La adopción de estos métodos para las exportaciones a Asia se presenta entre las amenazas de Estados Unidos en agosto, que consisten en extender las sanciones a las empresas extranjeras que ayudan materialmente al gobierno de Maduro. Esta medida hizo que PDVSA perdiera compradores internacionales importantes, entre ellos la Corporación Nacional de Petróleo de China, dejando a Venezuela con un excedente de reserva de petróleo sin vender. El uso de petróleo invisible va de la mano de otras transacciones internacionales furtivas mediante las cuales Venezuela busca reavivar su industria petrolera. Estas estrategias ya están dando resultados. Las exportaciones de petróleo venezolano se han recuperado tras las nuevas sanciones, pasando de un nivel bajo de 770.000 barriles por día en agosto a 1.037.000 en noviembre, aunque muy por debajo de la meta de Maduro de los 2 millones. Este repunte le ha permitido al país drenar sus excedentes de crudo y buscar reactivar la producción. La primera táctica consistió en recurrir a Rosneft como intermediario para los compradores asiáticos, aunque las sanciones estadounidenses disuadieron a varias empresas asiáticas de negociar directamente con PDVSA. Rosneft le cubrió la espalda, aumentando su demanda de petróleo venezolano del 49% en julio a más del 60% en los meses siguientes. La reciente investigación de Bloomberg indica que los petroleros invisibles de Rosneft están asegurando que este crudo siga llegando a compradores chinos e indios. En octubre, el Boletín Oficial de Venezuela también anunció que el gobierno había aprobado incentivos para que Rosneft invirtiera más en las reservas de gas del país en alta mar. La segunda es el uso de intercambios para ocultar las compras de combustible venezolano. Las empresas indias Nayara Energy y Reliance, por ejemplo, han pagado las entregas de Rosneft con una parte de combustible en lugar de pagar con dinero, aunque Reliance ha reanudado las compras directas. La tercera que se debate actualmente consiste en pagar los suministros a PDVSA en yuanes chinos, eludiendo el sistema financiero estadounidense. Esta iniciativa demuestra el afán de la administración por aumentar la productividad de PDVSA.
ya devastada por la corrupción y la mala gestión que se vio seriamente afectada por el impacto de las sanciones en la capacidad de la empresa para acceder a los suministros necesarios. Un resurgimiento de la industria petrolera venezolana, aunque sea de manera parcial, podría tener enormes implicaciones para la durabilidad del gobierno de Maduro. Las ventas de petróleo representaron el 99% de los ingresos legales de exportación de Venezuela en 2018. Sin embargo, es poco probable que el aumento de las exportaciones de petróleo de Venezuela alivie la crisis económica que azota a la población venezolana. Los pagos por exportaciones clandestinas no van a las arcas estatales, sino al pago de deudas con Rusia y China. Así lo dijo Alberto Fernández sobre Venezuela. Nos preocupa todo avasallamiento sobre el Estado de Derecho. Alberto Fernández, presidente de Argentina, confesó que su gobierno está preocupado por la crisis política, económica y social que ha afectado a los venezolanos. Nos preocupa todo avasallamiento al Estado de Derecho, declaró. No obstante, sostuvo que también les inquietan los acontecimientos suscitados en otros países de Latinoamérica como Bolivia y Chile. De todo eso se habla menos, agregó. Por último, aseguró que no ha leído el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre Venezuela. No pude verlo, pero la verdad es que eso nos preocupa, manifestó. Vale destacar que las afirmaciones del mandatario argentino fueron dadas durante una entrevista ofrecida para el canal América TV.